Hey, ¿qué tal a todos chicos? Sean bienvenidos una vez más al canal. Antes de comenzar quisiera mencionarles a todos que esta es la última parte de este manga debido a que ya alcanzamos a los capítulos que se encuentran en emisión, así que tocaría esperar unas cuantas semanas para que saquen más capítulos y poder continuar trayéndoles esta historia. Continuamos momentos después de que el emperador de la espada y el protagonista se encontrasen hablando en su oficina, cuando el protagonista le preguntaba a este último que a qué se debía tantas visitas en el castillo, y este le pasaba a mencionar que todas esas personas eran nobles que se habían reunido para así poder presenciar el acto de mayoría de edad de su hija, pero en ese instante vimos como dos hombres misteriosos, los cuales acababan de llegar, venían con otro tipo de intenciones. Cambiamos de escena y nos encontramos en la oficina del conde, donde podemos ver cómo este se encontraba reunido con otro chico que al parecer era uno de sus caballeros, y este, asomado por la ventana, pasaba a mencionar que había más invitados para el evento de mayoría de edad de su hija de lo que él esperaba, y este seguía añadiendo que era como se esperaba de la reputación de la familia Valentia. Entonces, mientras miraba al conde con una gran sonrisa, este pasaba a mencionar que haría lo mejor que pudiera y estuviese en sus manos para hacer que la celebración fuese todo un éxito. Y acá se nos presenta a este personaje como Jen Fretzwald, el gran maestro de la Orden de Caballeros de las Alas Azules. En eso vemos como el conde un poco cabizbajo le mencionaba a este que sí, y tendría mucho trabajo en sus manos a partir de ese momento. Entonces James pasaba a mencionarle a este que Roger también había enviado a un representante, mencionando así que esa persona era su tercer hijo y es conocido como un imbécil. El conde, que luego de escuchar ese nombre pasó a colocarse nuevamente pensativo, y en eso se nos menciona que la familia Roger también es parte del ducado y es una de las familias más poderosas del imperio, y estos incluso son considerados como los rivales de la familia Valentia. En eso el conde pasaba a preguntarle a Jane si realmente habían enviado a alguien como él para un evento tan importante, y terminaba dándole la orden de que solamente advirtiera al tipo y le mencionara que se encontraba en Valentia y no en Rocher. Entonces Jane pasaba a mencionarle a este que en realidad ya habían preparado algo para esto, una contramedida. Entonces el conde, aliviado, pasaba a mencionarle a este si en serio se había encargado de eso tan rápido, mencionándole así también que realmente era un hombre digno de su confianza. Aún así el conde no se veía tranquilo y podemos ver cómo este terminaba llamando al caballero, el cual voltea un poco sorprendido, a lo que el conde, con una mirada bastante seria, pasaba a preguntarle que si tenía alguna enfermedad de la cual este no le haya contado. James, el cual no entendía la situación, pasaba a preguntarle a este que a qué se refería con eso. Entonces el conde, que aún lo seguía mirando de manera muy seria, se dio cuenta que este no se encontraba mintiendo ni fingiendo nada, para luego pasar a relajarse y mencionarle que no había pasado nada y que olvidara el tema. Entonces pasaba a mencionarle a este que no tenía que sobreesforzarse por esa ceremonia, a lo que James pasaba a mencionarle que no era ningún tipo de molestia ni nada similar para él, pues este consideraba a la señorita Chloe como su sobrina, pero inmediatamente este pasó a percatarse de las palabras que había utilizado y comenzó a disculparse con el emperador de la espada, pues ya sabemos que este hombre es un maniático cuando se trata de su hija. El conde, muy feliz, pasaba a mencionarle que no tenía nada de qué preocuparse y seguía añadiendo que ella en efecto solía escucharlo mucho cuando estaba más pequeña, o sea que era muy apegada a él, e incluso ella cuando era pequeña solía pensar que tenía 3 hermanos. Nuevamente el conde, pasando a ponerse serio de un momento a otro, le preguntaba a este si realmente no tenía planes de casarse. Jake, en vista de eso, sin saber cómo reaccionar, pasaba a mirar fijamente al conde. Un poco molesto, James pasaba a mencionarle a este que eso nunca sucedería y que este le había prometido que no mencionaría ese tipo de cosas de nuevo. Entonces vemos como el emperador de la espada, el cual se encontraba un poco apenado, pasaba a mencionarle que le entendía y que se disculpaba por su atrevimiento. James le mencionaba a este que se encontraba actuando un poco raro ese día, a lo que el conde, exhalando, pasaba a mencionarle a este que tenía un extraño sentimiento debido a la ceremonia de mayoría de edad de su hija. Entonces este le mencionaba a James que posiblemente se encontrase bastante ocupado y que ya podía retirarse. Ya un poco más tarde vemos como el emperador de la espada había quedado solo en su oficina y un poco preocupado comenzaba a pensar para sus adentros que el nombre de ese chico era James Fretzwald, y este había tomado la posición de su padre después de que este muriese por vejez, e inmediatamente pasaba a recordar una conversación que había tenido con Pequeñín, donde este le mencionaba que era raro y que si se encontraba seguro, pues este nunca había escuchado de ese chico. Entonces vemos como el protagonista se encontraba bastante sorprendido preguntándole a este si en serio el chico ya era un clase desafiante, mencionando que si eso era cierto no había manera en este mundo en el cual el protagonista no lo haya conocido en su vida pasada. Entonces vemos como el conde, del cual ya se encontraba en el presente, pasaba a mencionar para sus adentros que si acaso eso no significaría que ese chico ya no estaría acompañándolo en el futuro, y seguía mencionando que en realidad el chico no tenía ningún tipo de enfermedad ni tampoco quería retirarse porque se iba a casar, y no era posible que un usuario de manada de la sexta etapa perdiese tan fácilmente en una batalla ordinaria. Y en eso, pasando a colocarse muy serio, el conde pasaba a mencionar que entonces debería ser por la segunda catástrofe. Si recordamos, la segunda catástrofe fue la que se nos mencionó en el capítulo anterior, en la cual se nos decía que pues esto ocurriría el mismo día de la boda de la princesa junto con el príncipe del imperio. Cambiamos de escena para encontrarnos con el protagonista, el cual se encontraba realizando sus entrenamientos matutinos, y este inmediatamente comenzó a pensar en James mientras se secaba el sudor, y pensaba para sus adentros que la especulación del emperador de la espada tenía un poco de sentido. Había una alta probabilidad de que este muriese el día de la boda de Chloe. Después de todo, había mucha gente que se involucraría en ese incidente, pero inmediatamente sus pensamientos son interrumpidos cuando alguien termina llamando a este, y podemos ver que era Chloe, la cual se encontraba siendo acompañada por Vivian. Esto último terminó causando un poco de sorpresa en el protagonista. Entonces el protagonista
protagonista un poco apenado le mencionaba a esta que si estaba bien que ella saliese así, pues muchos pretendientes ya habían llegado, y el protagonista creía que esto era en contra de las etiquetas que ella se encontrase hablando con un chico de esa manera. Vivian, la cual se mostraba bastante exhausta, pasaba a mencionar que ella había intentado detenerla, pero Chloe con una gran sonrisa pasaba a mencionar que era frustrante quedarse encerrada en un cuarto todo el día. Entonces le mencionaba al protagonista que podía escuchar algunas historias interesantes cuando estaba con él, y que también podía ver a su lobo lunar estando cerca de este. Al parecer la princesa había buscado al protagonista simplemente porque se encontraba aburrida, y con este ella podía ser ella misma sin importarle ningún tipo de etiqueta ni nada similar. En eso vemos como el protagonista terminó convocando al lobo lunar, el cual se sorprende al salir así de repente, y vemos como Vivian se emocionaba mucho y el protagonista le mencionaba a ella que si quería que se lo prestase un rato. Entonces esta le preguntaba que si se podía, y ella preguntaba esto debido a que el consumo de maná que se encontraba ejerciendo el protagonista en sus entrenamientos era tan grande que incluso debilitaba la forma de materialización del lobo lunar. En eso vemos a Chloe, la cual se encontraba muy feliz y sonriente, mencionándole al lobo que este estaría menos aburrido si se encontraba con ella, y el lobo simplemente le terminaba ladrando. El protagonista entonces, con una cara bastante decepcionada, pasaba a mencionar hacia sus adentros que este ya se había acostumbrado a la chica. En ese instante estos son interrumpidos cuando una persona llega y empieza a llamar a la señorita Chloe como la Ángel de Valentia, e inmediatamente le gritaba a esta que era realmente hermosa, para luego pasar a arrodillarse y hacerle una reverencia, mencionándole a esta que él podía jurar que ella era la mujer más hermosa que él había visto, jurando esto bajo su nombre como Tibron von Roger, y añadía que este jamás había visto una belleza similar como la que esta poseía. En eso vemos como la cara de Vivian parecía bastante asqueada con la presencia de este chico, y la de Chloe parecía bastante sorprendida, mencionando que si este había dicho que era de la familia Roger. Entonces el chico pasaba a mencionarle que él era miembro de esa familia, una familia prestigiosa que incluso rivalizaba con la familia Valentia en buena fe, comillas comillas. Chloe inmediatamente, retomando las etiquetas, le mencionaba a este que era un placer conocer al joven maestro Tibron. Tibron inmediatamente, pasando a levantarse, le agradecía a ella y le mencionaba que era un placer también de su parte, mencionándole así también que para conmemorar su primer encuentro le gustaría pedirle un poco de su tiempo. Chloe se quedó un poco sorprendida con esto, a lo que Tibron pasaba a mencionarle que dejara de pretender como si no supiese nada, y pasando a tirársela de niño lindo, mencionaba que quién sabía, posiblemente él termine siendo su alma gemela. Entonces este le exigía a Chloe que tenían que tener una pequeña conversación en privado, y vemos cómo esta se encontraba realmente sorprendida, para luego pasar a exclamar a Tibron que este incluso había traído un alcohol que se producía en su estado, o sea, en el territorio de su familia. El protagonista, el cual se encontraba bastante molesto, se preguntaba para sus adentros quién era ese tipo loco y cómo se atrevió a ofrecerle alcohol a una chica que aún era menor de edad, y para colmo la cual pronto se comprometería. Vivian, la cual se había molestado por lo que había dicho el joven maestro Tibron, pasó a interponerse entre este y le mencionaba que dejaran las cosas hasta ahí, y que ella no podía verse con ningún otro invitado hasta que la ceremonia haya terminado. Tibron entonces, un poco molesto, pasaba a mencionar que ella era una caballero y encima era una pu, y que cómo se atrevía una mujer a interferir mientras este se encontraba hablando, pasando así a llamar a su caballero, el cual tiene por nombre Graham. Este terminó saliendo rápidamente a escena y pasó a colocarse al frente de Vivian con una mirada bastante intimidante hacia esta, y en eso se nos muestra una escena desde atrás de la parte de Vivian en la cual podemos ver su gran y fuerte convicción. Graham inmediatamente pasaba a mencionarle a esta que ella, como una señorita caballero, tenía que hacerse un lado, ya que esa conversación era entre niños de familias nobles. Vivian, un poco molesta, pasaba a mencionarle a esta que lo que estaba ocurriendo en ese momento era un completo abuso y que eso no debería estar pasando en primer lugar. Entonces este caballero, muy sonriente, pasaba a mencionarle que su joven maestro era sincero, tan sincero que había tenido esos sentimientos durante muchos años. En eso vemos como los dos hombres terminaron abordando a la señorita Chloe, y uno de estos le mencionaba a ella, el caballero en este caso, que podría verse un poco grosero, pero esta tenía que entenderlo. En eso vemos como esta se encontraba bastante sorprendida y lobo lunar con una expresión bastante furiosa. Y en eso Tibron pasó a apoyar las palabras de su caballero y le mencionaba a este que por favor le concediese una oportunidad. Y en ese instante vemos como Tibron junto a su caballero se encontraban bastante feliz, pero el que más resaltaba era el caballero, que al parecer tenía segundas intenciones. A la distancia vemos como el protagonista, que se encontraba un poco retirado de estas, terminaba enfocándose completamente en el caballero que se encontraba acompañando al señorito Tibron. El protagonista, para sus adentros, mientras lo veía, pasaba a mencionar que si se encontraba sonriendo. Ese bastardo era incluso más sospechoso que el imbécil al cual estaba cubriendo. Luego de eso, con una gran sonrisa, el protagonista pasó a mencionar para sí mismo que al parecer era hora de que este pagase de vuelta toda la comida que le habían estado ofreciendo. Inmediatamente terminó llamando a Chloe hermana mayor, la cual volteaba un poco sorprendida en dirección hacia este, y este se mostraba como un niño pequeño nuevamente y pasaba a preguntarle a Chloe con una mirada muy tierna que quiénes eran esos viejos raros. Chloe se quedó completamente sorprendida por la actitud del protagonista, pero vemos como Tibron se encontraba molesto, señalando al protagonista, preguntándole a Chloe quién era ese estúpido y tonto niño que se encontraba ahí. Inmediatamente este volteaba en dirección hacia donde estaba su caballero Graham y le mencionaba a este que primero tenía que tirar a ese niño fuera de ese sitio, pero en ese instante vemos como una mano se acercaba rápidamente hacia la cara de Tibron. Entonces el protagonista, que ya no había soportado más, pasó a pegarle una fuerte cachetada a Tibron, en el cual lo tomó por desprevenido y terminó volando unos cuantos metros en el aire, mientras el protagonista se encontraba mencionando que era hora de tirar la basura. Ey, ¿me estás mirando? Sí, tú. Sí, el feo que me está mirando en este momento. Quería decirte que no estás suscrito
suscrito al canal, por favor suscríbete, no te cuesta mucho y quizás con esto puedas verte un poco más atractivo para alguna chica. No es asegurado, pero quién quita que te pueda ayudar. Y lo mismo va para ustedes, muchachas, así que por favor suscríbanse. Los veo, ya. Y era eso en lo que él se especializaba, mencionar al protagonista, mientras vemos como Graham, el caballero, se quedaba viendo completamente sorprendido cómo había caído el señorito Tiburón en el piso completamente noqueado. Graham, el cual se había molestado, cargó en dirección hacia el protagonista llamándolo tonto y preparándose para sacar su espada y arremeter contra este, pero antes de que pudiese hacer otra cosa, vemos como el protagonista a este le terminó pegando con tanta fuerza que hasta un diente le terminó sacando de la boca, teniendo así el mismo resultado que el señorito Tiburón. Ambos terminaron volando por los aires y cayendo inconscientes en el piso, pero en ese instante una persona que se encontraba asomado por una de las ventanas del castillo había mirado todo esto perfectamente y se preguntaba qué había sido eso, para luego pasar a mencionar que se acababa de golpear a un caballero como si nada. El hombre se encontraba realmente sorprendido, mencionando que ese chico era bastante increíble. De regreso con el protagonista y los dos aprovechados, vemos como este se encontraba bastante sonriente mirándolo a los dos que habían quedado inconscientes en el piso. Entonces la persona que se encontraba en el castillo, ya enfocándose en el protagonista, se preguntaba quién era ese chico. En esos segundos antes de que todo hubiese terminado, vemos como Graham, el cual se encontraba volando por los aires, se mencionaba para sí mismo que cómo diablos las cosas habían terminado así, y este inmediatamente comenzó a tener un recuerdo en el cual una persona le mencionaba a este que llevase a Tiburón con la princesa. En eso vemos que el hombre que se encontraba hablando era la cabeza de la familia Richard. Entonces seguido a eso, este pasaba a mencionarle a Graham que iban a causar un gran escándalo en Valentia, y eso confirma que todo lo que estos habían hecho ya venía siendo premeditado. Graham, un poco sorprendido, pasaba a mencionarle a su señor que eso también dañaría la reputación de la familia Rocher. En eso el patriarca le mencionaba a este que pronto Tiburón sería sacado de la familia Rocher. Esto terminó causando que el caballero se quedase completamente sorprendido, y podemos ver cómo el hombre seguía mencionándole que estaba bien hacer algo de daño al usar un pedazo de basura como ese, y este, como su guardia escolta, tan solo tenía que seguirle el juego y pretender que no sabía nada de eso, para luego terminar diciéndole al caballero Graham que este estaría esperando buenas noticias de su parte. Y en ese instante, bueno, pasó lo que ya todos sabemos, ambos terminaron quedando inconscientes en manos del protagonista. En eso pasamos al hombre que se encontraba asomado por la ventana junto a su guardia, y este mencionaba que había derrotado a un caballero que al parecer era de clase experto de un solo golpe, mostrando así bastante interés por el protagonista. Entonces su caballero guardián pasaba a mencionar que el chico era un genio, corrigiéndose así mencionando que este era un monstruo del cual solamente habían escuchado en leyendas. Entonces vemos al noble, el cual se encontraba bastante feliz, sonriendo y riéndose a carcajadas, que ni siquiera sabía que el duque Valentia estaba criando a tal monstruo. Entonces este comenzó a pensar que sería buena idea pasar a saludar al chico, pero luego de eso, pasando a colocarse un poco más serio, pasaba a mencionarle a su caballero que el duque Albon Rocher, realmente esa serpiente vieja, estaba planeando convertirse en enemigo de la familia imperial, le preguntaba a este. Entonces el escolta pasaba a mencionar que él estaba seguro que ellos no querían eso tampoco, y que realmente las verdaderas intenciones de estos eran evitar que la familia Valentia estableciera una relación con la familia imperial. Entonces el noble, muy sonriente, pasaba a mencionar que era un juego bastante sucio y no era como que la familia de Rocher pudiese manejar a los Valentia. Este seguía añadiendo que han pasado algunos años desde que el duque Valentia se había convertido en un usuario de aura. Entonces el escolta pasaba a mencionar que el rey no quería que la familia Valentia trabajase sola. Entonces el noble, percatándose de las palabras que había dicho su escolta, pasaba a mencionar que tenía razón y que eso debería de ser verdad también. Entonces, mirando en dirección hacia donde estaba el protagonista junto con los dos que ya habían noqueado, que primero tenían que encargarse de esos bastardos, y seguía añadiendo que fue inútil haberse ocultado durante bastante tiempo, pero su escolta lo detiene en ese instante y le mencionaba a este que no creía que tuviesen que mostrarse todavía. Esto causó que el noble se quedase un poco sorprendido por sus palabras. Entonces el escolta seguía mencionando que los jóvenes maestros de Valentia amaban tanto a su hermana como unos locos, y en ese instante este pasaba a ver cómo ambos se habían enterado de lo que había sucedido hace unos segundos, y en ese instante vemos cómo ambos se llenaron de rabia, y el escolta seguía mencionando que afortunadamente ya habían regresado ahora. Esto causó que el noble se quedase un poco sorprendido, preguntándole si era en serio lo que decía. Momentos más tarde nos encontramos en la oficina del emperador de la espada y vemos al protagonista, el cual se estaba comiendo unas galletas. En ese momento el emperador pasaba a preguntarle que así que los Recher habían expulsado a Tiburón. Entonces este pasó a mencionarle al protagonista que gracias a eso la violencia en contra de él no sería un gran problema. El protagonista, el cual se encontraba tragando galletas, mencionaba que eso era algo bueno. Aún así este terminó siendo sorprendido por el emperador de la espada, el cual mencionaba que sí era algo bueno, dándole un fuerte golpe a la mesa, causando que el protagonista se sorprendiera tanto que terminase arrojando su galletita al aire. Entonces, muy molesto, el emperador de la espada pasaba a mencionarle al protagonista entre gritos que había tenido suerte esa vez y que por favor no sea tan imprudente. Entonces este seguía gritándole al protagonista muy furioso si él quería irse a prisión antes de que el ejército del rey demonio terminase llegando, pero el protagonista, el cual se encontraba desviándole la mirada y con las mejillas llenas de galletas, pasaba a mencionarle a este que no era lo que él quería, pero ellos se veían realmente sospechosos. Entonces vemos como el conde se calmó un poco y procedió a sentarse, mencionándole al protagonista que en ese aspecto tenía bastante razón, a lo que el protagonista inmediatamente le preguntaba a este si se encontraba de acuerdo con él, pero el conde, poniéndose bastante furioso, le mencionaba al protagonista que había que azotarlo fuertemente. Momentos más tarde nos encontramos con el protagonista, el cual se encontraba fuera de las oficinas del conde, y este que se encontraba
adentro pasaba a gritar a todo pulmón que cómo se atrevía a coquetear con su hija en Valentia y que sería mejor que lo sacasen de su vista, refiriéndose al ex noble al cual el protagonista había golpeado junto con su guardia. Entonces el protagonista se preguntaba para sí mismo si realmente esa era la misma persona que le había dicho que no fuese tan imprudente, refiriéndose a las decisiones que estaba tomando el emperador de la espada. En eso, mientras el protagonista se encontraba caminando por los pasillos del castillo de Valentia, vemos como alguien se encontraba mencionando que se dirigieran por ese pasillo rápidamente. Esto terminó captando la atención del protagonista. En eso vemos como el protagonista se quedaba un poco sorprendido al ver a estas dos personas que se encontraban corriendo por el pasillo, pues recordemos que estamos en una casa de un noble y esto no es algo que se vea muy común. Entonces vemos como los dos chicos resultaban ser los hermanos mayores de Chloe. Podemos ver que el que se encontraba por detrás pasaba a mencionar que cómo se atrevía ese estúpido a tocar a su hermanita, y el otro mencionaba que le iba a terminar rompiendo toda la parte trasera de su cuerpo. En eso vemos cómo estos se acercaron rápidamente al protagonista y estando a punto de impactar con el protagonista mencionaba que él recuerda haberlos visto en algún, pero sus palabras son cortadas cuando este terminó siendo empujado o golpeado por uno de ellos, los cuales por la rabia y por la furia que sentían acerca del incidente que había pasado recientemente ni siquiera se habían fijado que el protagonista se encontraba ahí. En eso vemos como el que impactó con el protagonista literalmente fue el que recibió todo el impacto, siendo lanzado unos cuantos metros hacia atrás y sorprendiendo a su propio hermano, el cual lo llamaba por su nombre, Trent. Entonces este que se encontraba detrás del protagonista pasaba a mencionar para sus adentros que su hermano, el cual es considerado un experto, había sido rebotado hacia atrás tan solo por un simple niño. Pero en ese instante, enfocándose un poco más en el protagonista, este terminó dándose cuenta que el protagonista se encontraba recubierto de maná. Inmediatamente este le preguntaba al protagonista si él quizás era pequeñín. El otro hermano, el cual se encontraba en el piso, pasaba a mencionar si ese era el chico que se había enfrentado o que había peleado en contra de Drexler. El protagonista, un poco apenado, pasaba a mencionarle que había sido él el que había peleado contra este, pero aún así este tampoco se lo había puesto difícil, ya que se lo había dejado fácil al no utilizar un arma del alma. Inmediatamente los dos hermanos se terminaron acercando al protagonista y podemos ver que el que se encontraba parado detrás del protagonista pasaba a mencionarle a este que los rumores acerca de él eran ciertos, y el otro, el cual había sido golpeado por el protagonista, se terminaba acercando y mencionando que él entendía por qué su padre le había enseñado una técnica secreta. Entonces los hermanos procedían caminando y uno le mencionaba al protagonista que era un mal momento, ya que estos se encontraban apresurados en ese instante, así que le mencionaban al protagonista que se verían de nuevo en el futuro, mientras que el otro le tocaba el hombro al protagonista con una gran sonrisa. En eso vemos cómo estos se encontraban insultando a Tibrón, que es el noble que ya no es noble, y corriendo en dirección hacia este, mencionando que se asegurarían de que no pueda salir de Valentia vivo. Entonces el protagonista, en vista de lo que esto decía, literalmente se daba cuenta que ellos tenían la misma actitud de su padre hacia su hermana pequeña, pero en eso uno de los dos pasaba a mencionarle a su hermano mayor, llamándolo Aaron, que le dejara matarlo al primero. El protagonista en ese momento, cambiando de expresión, pasaba a pensar que este había dicho Aaron, y refiriéndose a este como el heredero de Valentia, añadiendo así que por eso le resultaba bastante familiar. Pero inmediatamente el protagonista, viendo al otro hermano, se preguntaba quién era esa persona que se encontraba al lado de este. Recordemos que nosotros sí sabemos que ellos dos son hermanos, pero el protagonista obviamente que no lo sabe debido a que a este no se lo han presentado todavía. Entonces el protagonista seguía añadiendo que solamente había visto un joven maestro de Valentia en el futuro, para seguido eso pasar a recordar una masacre que había sucedido pero que no tenía la información clara, mencionando que quizás él vaya a morir junto a James. El protagonista entonces se encontraba caminando por las afueras del castillo insultando y maldiciendo, mencionando así que la familia imperial de Aslan era una basura y una porquería. Entonces el protagonista pasaba a mencionar que los nobles querían tanto el linaje de Aslan que solamente los del linaje Aslan eran permitidos como invitados en la ceremonia, y era por esa misma razón que incluso los invitados de Valentia fueron reducidos a un pequeño número. El protagonista está haciendo referencia a lo que había pasado el día de la boda de Chloe junto con el príncipe. Entonces el protagonista seguía añadiendo mientras se nos mostraba una escena de lo que había pasado el día de la boda, que esto no se pudo haber evitado si ambos bandos hubiesen llevado más soldados y guardias. En ese instante los pensamientos del protagonista son interrumpidos por el noble que habíamos visto anteriormente junto a su guardia, y el noble pasaba a mencionarle al protagonista con una gran sonrisa que debería de revisar primero a sus alrededores antes de decir algo como eso. El protagonista en ese instante, poniéndose serio, le preguntaba a él quién era, mientras que para sus adentros pensaba si este quizás era un noble. Entonces, dándose cuenta del chico, pasaba a mencionar que el rostro que este tenía era falso, era uno cubierto con magia. Entonces el noble, con una gran sonrisa en la cara, pasaba a mencionarle al protagonista que se le había olvidado presentarse, añadiendo así que este es el barón Renleigh von Narsa, y este se encontraba en Valentia debido a la invitación a la ceremonia de mayoría de edad de la princesa. Entonces este seguía mencionando que había escuchado un rumor acerca del protagonista pateándole el trasero a un caballero, así que quería verlo debido a eso. Inmediatamente este le preguntaba al protagonista si este se encontraba sirviéndole al señor de Valentia, a lo que el protagonista le mencionaba a este que no, y que estos tan solo lo estaban cuidando por el momento. El noble, inmediatamente muy curioso, pasaba a preguntarle al protagonista que parecía que el duque Valentia no podía juzgar bien a la gente. El protagonista entonces, pasando a colocarse serio, le mencionaba que se encontraban en Valentia y le preguntaba a este que si no creía que era bastante grosero de su parte hablar de esa manera acerca del conde. El noble se quedó realmente sorprendido con las palabras del protagonista, para seguido de eso pasar a reírse fuertemente y mencionarle a este que tenía razón solo por esa vez, así que qué tal si lo tomaban como un empate debido a que el protagonista también había insultado al linaje de Aslan. En eso el protagonista
se preguntaba para sus adentros que quién rayo era esa persona. En eso el noble pasaba a mencionarle al protagonista que como se habían dado consejos el uno al otro, ahora eran considerados amigos, preguntándole al protagonista si este se encontraba de acuerdo con eso. Entonces el noble seguía añadiendo que quería compartir una comida con el protagonista en celebración de su amistad, y le preguntaba a este que qué pensaba acerca de eso. El protagonista aún seguía serio con este noble, pero cruzando los brazos y pensándolo por unos segundos no sabía qué responderle. Entonces el noble, insistiéndole al protagonista, le mencionaba a este que no tenía que ser tan tímido, llamándolo a su vez hermano, y así terminó añadiendo que jugaría con él y crearían una gran amistad fuerte en el futuro. El protagonista en ese instante pasaba a mencionar para sus adentros mientras aún se encontraba serio si este debería descubrir de qué se trataba después de darle una paliza, pero en ese instante recuerda las palabras del emperador de la espada cuando este le mencionaba que tenía suerte esta vez y que por favor no tenía que ser tan imprudente. En ese instante el protagonista pensó para sus adentros que sería mejor superar las cosas y evitarse problemas mientras suspiraba en la vida real. En ese instante el noble le mencionaba al protagonista que este había escuchado que él era bastante cercano a la señorita, y con una gran sonrisa seguía mencionando que entonces quizás él pueda verla, pero antes de terminar la oración vemos como el protagonista literalmente le había hecho lo mismo que a Tiburón, dándole así una fuerte cachetada que lo terminó mandando a volar en ese instante. Y en eso vemos como el noble se encontraba volando por el aire como un trapo sucio, y en ese instante vemos como el escolta se quedaba bastante sorprendido, llamando a su varón ya que no reaccionaba. En eso vemos como el protagonista literalmente le echaba humo a la mano y no sabía qué hacer, pues se había sobrepasado. Bueno gente, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, por favor regálenme un like y un comentario, y eso me ayudaría muchísimo a seguir creciendo y a que este canal siga funcionando. A partir de mañana no seguiré trayendo más videos, o sea, mañana será el último video de este manga ya que alcanzamos a los capítulos que se encuentran en emisión, y es por esta misma razón que tocará congelar la serie durante un tiempo hasta que vuelvan a sacar más capítulos. La dinámica de este video va a ser cortita, quiero que comenten Tomate 1.0. La primera persona que lo comente va a ser la que aparezca en el próximo video del canal. Sin más que decir, nos vemos en la próxima, cuídense, tengan un lindo día, tarde, noche y hasta luego.